El tema que vamos a iniciar hoy es la inmoralidad sexual en nuestros días y la imagen de Dios. La voy a dividir en tres partes este estudio. El primer estudio es cómo es que hemos llegado actualmente a la inmoralidad sexual que vemos todos los días en nuestra vida, en los medios de comunicación, en las redes sociales que están llenas de contenido sensual, sexual. ¿Y cómo es que llegamos a este punto donde los jóvenes han perdido el pudor y han perdido el respeto por el tema sexual? Antes había o todavía existen muchos tabúes respecto a este tema, y antes era un tema que no se hablaba prácticamente. Si un niño tenía curiosidad, oye mamá, esto, no, no, cállate chamaquito, cállate. Y eso provocó unas cuestiones que hicieron más daño que bien. Y ahora estamos en el otro extremo, donde ya no existe un respeto por este tema. Sin embargo, afecta tanto la vida de muchísimas personas, de millones. Bueno, la cita que vamos a leer es Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:3. Es un tema que lo he dividido en tres partes. La primera es la que les estoy diciendo, cómo es que llegamos a la inmoralidad sexual que se vive en el día a día. El segundo tema va a ser la pornografía. Y el tercer tema está relacionado con la homosexualidad y el movimiento LGBT y más. Ya estamos en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, este va a ser nuestro tema, solo va a ser la introducción sobre la inmoralidad sexual de nuestros días y la imagen de Dios. La siguiente, por favor. Bien. Hay un periodista inglés, no sé si todavía vive, cuyo nombre está ahí, Malcolm Muggeridge, no sé si se pronuncia así, y él habla de que actualmente estamos presenciando a una sociedad, a una civilización occidental a punto de colapsar. Y él menciona varias características que distinguen a una sociedad que está a punto de colapsar, de caerse, de autodestruirse. Y podemos ver que cada una de ellas las podemos mirar en nuestra sociedad y en el mundo actualmente. Una característica es un quebrantamiento de la ley y el orden. Yo creo que esta es una característica que como mexicanos vemos todos los días, al menos en redes sociales, en periódicos, y siento que no necesitamos profundizar mucho en ello, porque lamentablemente puedo citar solo un ejemplo. Antes nosotros veíamos a los cuerpos de seguridad, de policía, con respeto, con admiración, y cuando estaban cerca uno se sentía seguro. Y ahora yo creo que lo que más queremos es estar lejos de ellos. Lamentablemente hasta ese punto estamos en nuestro país, y entonces los delincuentes, pues no hay más que decir al tema. Yo creo que todos estamos muy enterados de lo que pasa. Hay un aumento del erotismo.
que era lo que les decía. Las redes sociales están profundamente marcadas por una sensualidad, un erotismo que no podemos negar, no podemos ser ajenos a ello. Y, y es algo que vemos todo el tiempo en las redes sociales e incluso en canales que no iniciaron con esa intención como YouTube. Podemos ver que sin que siquiera una persona lo esté buscando, aparecen videos con este contenido. E incluso se habla que en canales para niños o en videos para niños llegan a aparecer imágenes con contenido sensual o sexual. Y un entretenimiento excesivo. También esto, voy a insistir mucho con las redes sociales, pero podemos también mirarlo. Las personas actualmente les dicen a los jóvenes, ¿realmente quieres estudiar o te gustaría ser mejor un influencer? Podemos ver que estas personas, muchos de ellos son millonarios, muchos son ricos y lo han ganado solamente con entretener a las personas. Algunos dicen, son personas haciendo nada, entreteniendo a personas que hacen nada. Entonces, hay un entretenimiento excesivo. Y el sistema de impuestos complejos también lo podemos vivir, lo podemos ver o lo estamos viviendo. Los gobiernos ya no saben por qué cobrarte impuestos. Cada vez, de donde menos se lo imagina uno, sacan un impuesto para pagar. Y los que son contadores a lo mejor lo viven más de cerca. Pero eso es lo que podemos ver. Gobiernos que se inventan sistemas de impuestos de donde uno no se imagina. Como hubo un tiempo en México, a mí ya no me tocó vivir ese tiempo, es yo creo de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, donde un presidente de la nación llegó a cobrar impuestos por tener ventanas. Y ahora nos da risa, pero fue algo que ocurrió. Entonces, actualmente también existen impuestos que uno no se imagina. Y el aumento del aburrimiento. Las redes sociales entretienen. Hay personas que se la pasan horas. Hay personas donde ya podemos hablar de una adicción a sus teléfonos inteligentes por estar en las redes sociales, sea TikTok, Facebook, Instagram. Y se han hecho muchos estudios donde han encontrado que realmente existe una adicción. Cuando los investigadores consideran que una persona es adicta a algo, cuando esa persona sufre de una abstinencia, de un síndrome de abstinencia, por no tener eso en sus manos o por no estar frente a ese estímulo constante. De hecho, se habla cuánto tiempo deben pasar nuestros jóvenes, nuestros niños, frente a un televisor, frente a un smartphone. Y hay muchas respuestas, y la más común es, ¿cómo es que tu niño ya lo tienes pegado a una pantalla, una pantalla por horas? Sin embargo, con toda esa cantidad de información de entretenimiento que se produce, podemos ver muchas personas aburridas, ya no saben qué hacer, no tienen nada más que hacer y están aburridos y buscan contenido cada vez más fuerte, más intenso, contenido más que te entretenga más, porque la gente está aburrida. También hay una pérdida del sentido del deber. Quizás los papás lo viven más con sus niños, con sus jóvenes, donde ya no quieren hacer nada. Esperan que sus papás les provean todo. Ni siquiera están dispuestos a lavar el plato donde comen.
se va perdiendo cada vez la responsabilidad o el sentido del deber de participar en la comunidad. Y también lo vivimos los adultos con los vecinos. Antes era común que conocías a tu vecino, lo saludabas e incluso lo considerabas como parte de tu familia y te preocupabas por él. Ahora ni siquiera sabes cómo se llama tu vecino. Pero lo más triste es que eso también lo hemos traído a las congregaciones. Nos hemos vuelto personas centradas en sí mismas y hemos olvidado nuestro sentido del deber como cristianos, con nuestros hermanos, con nuestra congregación. Otra característica de una sociedad que está a punto de colapsar es la pérdida de la unidad familiar. Podemos ver en las imágenes cómo antes era una familia donde había un papá, una mamá y había hijos. Ahora vemos familias, si las podemos llamar así, donde está un varón, una mujer y un perro, o gatos, o otro animal, o dos hombres o dos mujeres. Simplemente la unidad familiar se ha estado perdiendo. Y son cosas que vemos en el día a día. Quienes tienen perrijos, gatijos. Y había un tiempo donde lo que se usaba era, bueno, si no te casas, ten un hijo. Estuvo de moda mucho tiempo eso y después surgió otra filosofía. No, es que un hijo es mucha responsabilidad, es mucha demanda. Mejor ahora ten un perro o ten un gato u otra mascota. Y las familias cada vez están más desintegradas, más destruidas. Y vamos a ir viendo cómo es que ha ocurrido esta situación a lo que hemos llegado ahora. La siguiente, por favor. Este mismo periodista menciona lo siguiente, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, y describe una civilización que está a punto de colapsar. Así fue como el hombre occidental decidió abolirse a sí mismo, creando su propio aburrimiento a costa de su propia prosperidad, su propia vulnerabilidad a costa de su propia fuerza, su propia impotencia a costa de su erotomanía, él mismo sonando la trompeta que derribaría los muros de su propia ciudad y habiéndose convencido de que era demasiado numeroso, trabajó con píldoras, bisturíes y jeringas para disminuirse a sí mismo, hasta que finalmente, habiéndose educado hasta alcanzar la imbecilidad y habiéndose contaminado y drogado hasta la estupefacción, se desplomó como un cansado prontosuario y se extinguió. Eso es lo que le espera a nuestra sociedad occidental. Extinguirse como un dinosaurio. Quizás a muchos nos parezca algo lejano, pero él menciona varias cosas muy importantes. Por ejemplo, la educación hasta alcanzar la imbecilidad. Antes había un respeto por los animales, había un cuidado, pero eran tratados como animales y ahora son tratados como personas. O incluso hay personas que se preocupan más por lo que le pasa a un animalito. Quiero aclarar que no estoy en contra de que se cuiden los animales, pero se preocupan más por el bienestar de un animalito que por una persona. Recordaba una canción ya muy viejita que se llama Casas de Cartón y aun cuando es una canción de los 90, yo creo, menciona que se le da educación a los perros. Sin embargo, hay personas y hay niños que pasan hambre, que pasan necesidad, que no pueden ir a la escuela porque no tienen con qué hacerlo. Hay personas que invierten miles y a nivel mundial se gastan millones de dólares para cuidar animalitos.
Y podemos ver que hay bebés que son aventados a la basura porque sus mamás no los quieren o son asesinados a través del aborto. Entonces, hablamos de un sistema que se dice que está más educado y empiezan a inventar una serie de filosofías como, por ejemplo, la comunicación asertiva. Y dan clases de comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Bueno, es la forma de comunicarte con otra persona de tal manera que no la ofendas y que puedas expresar tus sentimientos, tus emociones, pero sin ofender a la otra persona. Pero antes las personas no necesitaban un curso ni talleres para comunicarse y expresar sus ideas o sus sentimientos. O con los niños, es que ahora tienes que tener más cuidado con tu niño porque si le hablas de tal forma es violencia, o si le dices tales cosas es violencia, o si lo disciplinas, que siguen confundiendo disciplina con violencia, está mal porque le vas a generar traumas. Y es verdad que mucho tiempo se les generó traumas a los niños, porque sí había violencia, pero también había un sistema donde se le enseñaba a los niños a respetar. Ahora se ha tenido tanto cuidado de no aplicar violencia a los niños, que cuando crecen esos jóvenes, esas jovencitas, terminan volviéndose delincuentes que aplican violencia arrebatándole la vida a otras personas. Entonces, no sé qué es peor, un sistema que impedía que esa persona se volviera, o ese niño, un delincuente, un homicida. Ahora que tienes tanto cuidado que esa persona termina convirtiéndose en un homicida, en un delincuente. Y la adicción a las drogas creo que es un tema que también no necesita mucha explicación. La siguiente, por favor. Antes de que la cambies, por favor, te regresas. Ahí está. En la imagen superior derecha, es la imagen, perdón la redundancia, es una fotografía, una imagen de una película muy viejita que se llama Metrópoli, alemana. Es una película muda, pero si pueden verla sin dormirse, se las recomiendo. ¿Por qué les digo que sin dormirse? Porque el cine mudo para nosotros es cansado, no estamos acostumbrados. Sin embargo, en esta película, que es de principios de los 90s o finales de los 80s, quien la dirigió tuvo la visión de ver un futuro de la sociedad cada vez más esclavizada a la tecnología, en un sistema que nos volvió como autómatas. En esta imagen son personas que entran a trabajar a una fábrica y se ve caminando como robots así. Y yo veo personas actualmente que van así por la calle con un teléfono, caminando así, como un robot. O personas que van a sus trabajos también en un sentido autómata. Entonces, es muy lamentable, pero todo eso son señales de una civilización que está a punto de autodestruirse, de colapsar. Entonces, les recomiendo esa película. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo es que hemos llegado a este nivel de inmoralidad en la sociedad e incluso en algunos grupos cristianos? Pues como todo, no es como un día Juan se levantó y terminó con un pecado, amaneció con un pecado que él no sabía que estaba ahí. Por ejemplo, me desperté y ahora ya soy un chismoso.
No era chismoso, pero me desperté y amanecí chismoso. Nadie está en un pecado de un día para otro. Es algo progresivo. Nadie termina durmiendo con otra persona que no es su esposa o su esposo, que diga, me dormí y amanecí con otra persona. ¿Cómo pasó eso? Nadie podemos decir eso. Es algo progresivo, es algo que empieza pequeño. Puede iniciar con una mirada, puede iniciar viendo algo que no debemos, imágenes sensuales, o viendo a una persona de forma indebida, y así va avanzando hasta que termina convirtiéndose en un pecado. Pues lo mismo es con la sociedad moderna. No es algo que ocurrió de un día para otro. El autor del libro que estamos llevando dice que en la década de 1945 al 55 llegó un filósofo a Estados Unidos de nombre Albert Camus, y él se hacía la siguiente pregunta: ¿el hombre debería suicidarse? ¿Por qué él hace esta pregunta? Al ver el dolor de las personas o el sufrimiento, porque nadie estamos exentos de pasar dolor o sufrimiento, entonces las personas ateas o que no tienen una explicación del sentido de su vida en este mundo, ni por qué están aquí, ni cómo llegaron, ni qué propósito hay en su vida, y al tener que vivir en un mundo donde hay sufrimiento, hay dolor, él se hace la pregunta, le hacía la pregunta a los estudiantes en la universidad: ¿el hombre debería suicidarse cuando ya no tienes un sentido, un propósito, o el dolor es tal? Y a partir de esta pregunta las personas dijeron, es verdad, tenemos que disfrutar la vida y gozar, porque no sabemos cuándo va a llegar el dolor, no sabemos cuándo vamos a morir, entonces hay que disfrutar la vida, hay que pachanguearnos lo más que podamos. Entonces, existe un problema que el mundo no puede contestar, que los científicos no han podido dar una respuesta. Y viene a mi mente un libro de un escritor inglés que ya murió, cristiano, que se llama C.S. Lewis. Él escribió un libro que se llama El problema del dolor. En este libro, este escritor intenta explicar desde la cosmovisión cristiana por qué existe el dolor. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué sufrimos? Porque hay un mundo donde inevitablemente, seas ateo, agnóstico, budista, de cualquier religión que te quieras identificar, vas a sufrir y va a haber dolor en tu vida. Y no puedes evitarlo. Para nosotros el dolor tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un origen y tiene un fin. Para un ateo no tiene nada de esto, y el único fin es acabar con tu vida, es la única forma de acabar con el dolor. Pero para nosotros no es así. Y este escritor da esa respuesta. ¿Por qué existe el dolor desde una cosmovisión cristiana? Se lo recomiendo, si lo pueden leer, está en PDF, está con acceso gratuito. Entonces, nosotros sí tenemos una respuesta al dolor, pero el mundo no. Entonces, al no tener una respuesta, ¿qué es lo más fácil? La salida de acabar con tu vida o disfrutar de ella todo el tiempo, todo lo más que puedas. Entonces, a raíz de eso, pues si de lo que puedo hacer nada más y no puedo huir del dolor, lo único que me queda es disfrutar la vida. Y entonces llega el tiempo que todos conocemos, los 60s, con el movimiento hippie de amor y paz, de un libertinaje sexual o inmoralidad sexual.
y un consumo de drogas que hasta el día de hoy no se ha detenido. Han cambiado, quizás antes eran drogas menos dañinas o que llevaban más tiempo en destruir su organismo, ahora no necesitan mucho tiempo. Y les puse también esta imagen, es una película, también la pueden ver, está en YouTube, con este nombre, El que cambia los tiempos o La máquina del tiempo. Es una película cristiana, se la recomiendo. En esta película, les voy a dar brevemente el contexto, trata de un varón cristiano que trabaja en una universidad y tiene más colegas, y uno de ellos quiere publicar un libro donde hable de la moralidad, pero sin mencionar a Dios. Y precisamente el que vemos en la imagen, él le dice, no puedes hablar de una moralidad, de una ética, sin Dios. Si quitas a Dios, no va a funcionar. La sociedad va a terminar perdiéndose y volviéndose inmoral. Pero quien quiere publicar el libro le dice, no tiene sentido lo que dices. ¿Cómo es posible que si yo escribo mi libro y hablo de la moralidad, pero no menciono a Dios, la sociedad va a terminar corrompiéndose? Entonces él tiene una máquina del tiempo y lo invita para que pueda viajar al futuro. Entonces, cuando esta persona llega al futuro, se da cuenta de muchas cosas que él no se imaginaba que iban a ocurrir. Y esto es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Nos hemos vuelto permisivos en muchas cosas hasta llegar a un punto donde la moralidad se ha desbordado o se ha perdido. Entonces se la recomiendo, si pueden verla, adelante. Entonces continuamos yendo hacia el pasado y los acontecimientos que nos han traído hasta donde estamos en esta inmoralidad sexual. Entonces vamos a hablar ahora de las décadas del 60, del 70 y hasta la actualidad, el milenio. Entonces, a raíz de lo que hemos mencionado, nace una sociedad más permisiva. Viene a mi mente rápido de cómo la sociedad ha ido cambiando y lo hemos visto precisamente a través de los medios. Hay una película ya muy viejita, que de hecho yo creo que yo tampoco no había nacido. Quizás para muchos suene extraño, de un personaje, un actor y cantante que se llama, bueno, creo que ya murió, Alejandro Guzmán. Quizás a su hija sí la ubiquen algunos, Alejandra Guzmán. Él en varias películas, pero hay una donde sacan un baile que se llama el baile del twist. No sé si lo han escuchado. Bien, pues en ese tiempo, ese baile, para la sociedad de ese tiempo, de los 70s, 60, 70s, era un baile inmoral. E incluso en la película hay un comité de la universidad que se encarga de avalar aquello que es socialmente inmoral y que no debería estar ocurriendo. Y ese comité se reúne para expulsar a todo aquel estudiante de la universidad que baile el twist. Y cuando nosotros vemos esa película nos da un poco de gracia pensar así como, ¿a poco ese baile era visto como inmoral? Y es porque actualmente lo que vemos, sí es verdad, no se compara en nada con ese tipo de baile. Ahora existen otros bailes más explícitos, más eróticos, más sensuales. Sin embargo, al final, en esa película, el comité termina aceptándolo porque incluso había miembros, entre ellos una mujer que le atraía ese baile y termina bailándolo. Entonces, el mismo comité termina influenciado por esa moda. Y a nosotros nos ha ido pasando eso. Los papás han ido permitiendo cosas en sus hijos que vamos suavizando poco a poco, hasta que llega un punto donde dices, pero ¿cómo es que mi hijo ya hace eso?
Pero si yo nunca se lo enseñé, pues no, pero le fuiste permitiendo cosas hasta que llegó el punto donde él ya no lo vio mal. ¿Qué más ha estado ocurriendo? El Estado, el gobierno se ha adueñado de la educación de los hijos y los papás están felices. Están contentos porque me quitaron esa responsabilidad de educar a mis hijos. ¿Y qué es lo que les enseña el Estado en las escuelas? Les enseñan que vestirse con un vestido, si eres varoncito, no está mal. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Mañana los niños se traen un vestidito y las niñas ropa de niña. Y van a ver que no pasa nada, no les va a ocurrir nada. Van a seguir siendo ustedes. Y no solo eso, en muchos temas. Y un tema muy importante y que los padres no tocan es el tema de la sexualidad. Los papás no hablan con sus hijos acerca de la sexualidad. Y ahorita lo vamos a ver un poco más profundo. Pero los papás se han salido de sus casas, los papás y las mamás, y el gobierno les dice, no te preocupes, yo me encargo de formar a tus hijos. Y ya podemos ver lo que eso ha traído a la sociedad, que es el punto que les mencioné. Han sacado a los papás de sus hogares. ¿Qué les han enseñado a las mujeres? ¿Te piensas quedar en tu casa? Eso es algo vergonzoso, eso es algo denigrante. ¿No te da vergüenza quedarte en tu casa a cuidar a tus hijos? Eso es para la gente cavernícola, para los mediocres. Tú tienes que ser una mujer exitosa, una mujer del siglo XXI, una mujer empresaria, una mujer que se dedica a crecer en su profesión. Y no está mal que una mujer quiera estudiar o quiera educarse, no estoy hablando en contra de eso. Pero el problema es cuando han descuidado lo más importante de su hogar, por buscar algo que es nada, es humo, es vapor, es humo, es algo que es viento, ir corriendo tras el viento, como dice Eclesiastés. Y lo privado se volvió público. ¿Qué es eso privado que se volvió público? El tema de la sexualidad. Ahora siguen existiendo los tabúes, los papás siguen sin hablar con sus hijos, o muchos papás siguen sin hablar de sus hijos de temas sexuales. ¿Y quién lo hace? Las redes sociales, las escuelas, pero ellos no se los muestran de una forma, con una cosmovisión cristiana o bíblica. Ellos se lo van a enseñar como lo ve el mundo. ¿Y cómo lo tiene el mundo? Totalmente distorsionado. Entonces, algo que era para hablarse en privado, donde tú le hablabas a tu hijo del tema y le enseñabas que es algo privado, que no es para que estés hablando con todo mundo acerca de este tema, como si fuera algo divertido, algo para hacer chistes, algo para ofender a otra persona, algo que es privado, que no significa que sea un tabú, pero no es algo que podemos hablar con todas las personas como si se tratara de nada. Tiene una seriedad porque nosotros hemos vivido como sociedad las implicaciones de tomar este tema a la ligera o de no tomarlo. Y la competencia tan fuerte que existe actualmente entre los hombres y las mujeres. Ahora les dicen a las mujeres, tú no eres el sexo débil, tú eres fuerte, tú eres grande, poderosa y puedes desplazar a los hombres de muchos puestos de trabajo. Y eso ha ocurrido, ciertamente eso ha ocurrido, pero ¿a costa de qué? De descuidar muchas de ellas a sus familias,
a sus hijos, a sus esposos. Son mujeres exitosas ante la sociedad, pero en sus hogares son mujeres que han fracasado, muchas de ellas. Sus hijos están en drogas, sus hijos están en alcoholismo, sus hijos son adictos a la pornografía y quizás muchas de ellas ni se dan cuenta. Muchas quizás han perdido a sus esposos, sin embargo ante la sociedad son exitosas y compiten contra el hombre. Y eso ha obtenido mucho éxito, esa competencia entre el hombre y la mujer, a tal punto que el hombre pasó de un estado de ser el rudo, el fuerte, y ahora se le ha enseñado que puede expresar sus sentimientos y mostrarse también vulnerable, lo cual es muy bueno, pero junto con eso bueno, insertaron algo que lo ha dañado mucho. Ahora ya no puede ser rudo, ya no puede ser fuerte, ya no puede ser varonil. Y ahora tenemos hombres que han sido influenciados por esta corriente, que se comportan ya no como un varón, sino como algo entre una mujer y un varón, porque le han cortado esa parte de ser varonil, de ser fuerte, de ser rudo en el buen sentido, ¿no? Rudo no significa, no me estoy refiriendo a violento, sino a ser valiente. Sí, ahora, no sé, ahora quien mata a los ratones son las mujeres o porque ya ni los gatos hacen eso, ya están tan educados que ya no matan ratones. Porque el hombre ha perdido esa valentía. Y los medios de comunicación están educando a nuestros jóvenes. También es un tema que día a día lo podemos ver en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Son quienes van formando a nuestros jóvenes y si surge una duda, van y consultan ahora al ChatGPT o a la IA para que les dé las respuestas, porque sus papás no están. ¿Quién me va a dar respuestas? No estoy diciendo que usar esto sea malo, sino que la ausencia de los papás ha provocado que los jóvenes busquen las respuestas en otro lado. La siguiente, por favor. Ahora, retomando el tema de la sexualidad y de cómo hemos llegado a la inmoralidad que vivimos en nuestra sociedad actualmente, también no podemos negar que han existido malas interpretaciones, incluso de personas respetadas y reconocidas. Por ejemplo, al menos yo no crecí en un hogar cristiano. Yo no crecí con una cosmovisión cristiana de la sexualidad. Y eso, cuando llegué a Cristo, tuvo un efecto muy triste para mí, porque cuando llego al Señor, yo hubiese deseado no haber pasado por tantas cosas. Yo creo que todos los que aquí llegaron ya adultos al cristianismo, hubiesen deseado no haber vivido tantas cosas, ni con tantos complejos o tabúes que han crecido en la mente relacionados al tema sexual. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ensuciado la sexualidad del ser humano y la ha pervertido y la ha contaminado. Pero cuando tenemos una cosmovisión cristiana, podemos ver que Dios no lo hizo con un propósito malo, sino todo lo contrario. Ahorita vamos a avanzar un poco más en esto. Y los tabúes que aún existen, y más en las comunidades cristianas o en las congregaciones cristianas, porque, como les decía, un tema que es privado en la sociedad se volvió público, pero en las congregaciones no es un tema privado, se volvió un tema tabú en muchas de ellas. Y nos da vergüenza hablar, y nos da temor que nos pregunten. Y es verdad, no es un tema fácil, porque crecimos en diferentes contextos,
Por ejemplo, muchos jovencitos o niños tienen ahora la bendición de haber crecido en un hogar cristiano donde el tema de la sexualidad no ha sido distorsionado, no ha sido contaminado por el mundo. Bueno, yo al menos espero que así sea. Si no, pues es un tema que hay que atender y yo creo que por eso estamos llevando este estudio. Yo sé que a lo mejor hay muchas preguntas, pero va a haber un tiempo para todas las preguntas y se las va a contestar el hermano José Luis. Nada, no se cree. ¿Qué más? Los teólogos, incluso teólogos respetados, como crecieron en un ambiente donde había tabúes o había cosas que no se tocaban respecto al tema de la sexualidad, que lo fueron transmitiendo. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad con un gran porcentaje de catolicismo y ellos obligaban o pedían abstenerse de intimidad a los esposos en muchas fechas del año, en Semana Santa, los días cuando la mujer estaba en su periodo o cuando estaba dando lactancia. Estaban llenos de tabúes y de restricciones en la intimidad que ellos consideraban como correctos delante de Dios, e incluso algunos teólogos respetados también tenían ideas equivocadas respecto a este tema. No ha sido hasta con el tiempo que eso ha ido desapareciendo, sobre todo en los cristianos que hemos crecido en iglesias ya reformadas, les dicen reformadas, o iglesias más bíblicas, y han desempolvado este tema y han visto el sentido correcto que Dios le ha dado, y ahora lo están compartiendo a los creyentes de una forma bíblica. Pero no podemos negar que eso aún todavía hay secuelas en nosotros. Como ya les he estado mencionando, es un tema privado, no es un tema que sea vergonzoso o un tema que deba ocultarse. Algo privado es algo que hablas en corto con esa persona. Es algo que hablas con respeto con esa persona. No es algo que te da risa o que inventas un chiste para que sea más llevadero. No, es algo privado y serio. Sin embargo, la sociedad o el mundo lo ha hecho vergonzoso, que han inventado nombres para cada órgano. Entonces, la gente le da risa y hace chistes, pero no, eso solamente, aunque parezca inofensivo, solamente ha distorsionado más la sexualidad y ha hecho más difícil hablar de ello. Sin embargo, nosotros en nuestra cosmovisión bíblica tenemos que, ahora sí, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Gracias a Dios yo no tengo hijos, entonces viene una pregunta muy importante que hacen los papás a los pastores. ¿A qué edad entonces debo hablarle de sexualidad a mi hijo? Es una pregunta muy importante. ¿A qué edad? Y vamos a contestar la pregunta más adelante. Porque si ustedes no hablan con sus hijos de este tema, alguien más lo va a hacer. Y el cómo lo va a hacer es una moneda en el aire, pero generalmente no es muy bueno. A menos que sea un hermano maduro, pero generalmente los jóvenes buscan a jóvenes y los niños buscan a otros niños. Y entonces ahí viene la respuesta. ¿A qué edad hablarle de sexualidad a mi hijo? ¿Y cómo debo hablarle de sexualidad a mi hijo? Los papás pueden notarlo en su hijo cuando empieza a sentir esa curiosidad, puede ser a los 4, 5 años. Y entonces, ¿cómo debo hablarles? Debes hablarles de una forma que ellos puedan entenderlo, no les vas a hablar como a un adulto, pero tienes que hablarles de una forma que no sea
chistosa, que no sea donde a ti te dé vergüenza, porque ellos van a detectar y por qué le da vergüenza. Quizás te ponga rojo o te ponga roja, pero vas a tener que resistir y hablar con tu hijo de este tema para cuando él lo escuche de otras personas, él diga, ah, sí, mi papá, mi mamá ya me habló de eso, y se trata de esto, de esto y de esto. Entonces, él va a tener esa claridad y ese entendimiento de este tema sin sentir vergüenza, llamando a las cosas por su nombre. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra todos esos tabúes. Como decía, muchos de nosotros hemos crecido con ideas equivocadas y quizás lo seguimos arrastrando, no lo sé, cada quien en su mente lo sabe. Y como en las congregaciones no suele tocarse mucho el tema por lo mismo, gracias a Dios ya se hacen. Y no pueden decir los papás, es que yo no sabía, o es que yo no tuve a quien preguntarle cómo hablar a mi hijo. Existen pastores, existen hermanas, acérquese a ellos y dígales, ¿cómo le hablo? Es que yo no sé cómo hablarle a mi hijo de este tema. También algo muy importante que debemos tener claro es que la sexualidad y el placer sexual fue algo que Dios diseñó, fue algo que Dios desarrolló, puso en nosotros. Viene a mi mente cuando alguien se quema la lengua, tenemos muchísimas papilas gustativas, ¿verdad? No sé si millones de ellas o miles. ¿Qué pasa cuando nos quemamos la lengua? No percibimos los sabores, ¿verdad? Y es bastante incómodo. Pero ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse? ¿Cuestión de minutos o de horas? No creo que sea horas, creo que son minutos. Y otra vez podemos tener esa sensación. Cuando nosotros sentimos el abrazo de alguien que amamos, es algo muy agradable, ¿verdad? Dios nos ha dado sistemas sensibles o un sistema nervioso que siente cuando algo es muy agradable. Dios diseñó la intimidad sexual para disfrutarse, pero en el marco del matrimonio. Hay un libro que también es del mismo autor que les cité hace rato, de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y hay una parte donde es un demonio experimentado, donde está enseñándole a su sobrino cómo hacer a las personas para que pequen. Lo está entrenando, entonces le manda cartas a su sobrino. Creo que este demonio se llama Escrutopo. Entonces le manda una carta a su sobrinito demonito y le dice en esta carta: nosotros hemos hecho caer a muchos en pecado, estoy parafraseando, en pecado a través del placer. Pero debemos tener claro que eso es un invento del enemigo. O sea, el enemigo aquí es Dios. Es un invento del enemigo. Lo único que nosotros podemos hacer es distorsionar que eso que Él ha creado o Él ha diseñado. Nosotros lo usamos de formas que se vuelva pecaminoso, porque nuestras investigaciones hasta ahora, le dice el demonio, nuestras investigaciones hasta ahora no han dado ningún placer nuevo, no podemos inventar ninguno. Entonces, todos los placeres que conocemos y que disfrutamos de ellos, Dios nos los ha dado. Y aquí puse varios ejemplos, como el trabajo. El trabajo es algo que Dios nos ha dado para disfrutarlo. Sin embargo, recordamos que con la caída
el trabajo se volvió trabajoso. Recuerdo, viene rápido en mi mente, de una jovencita. Dice, es que si el hombre no hubiera pecado, todas las cosas serían gratis. Y, y yo meditaba, dije, lógicamente tiene sentido, pero realmente Dios no puso a Adán en un lugar donde recibía todo. Dios puso a Adán en un huerto, ¿verdad? Dios lo puso a trabajar. Por lo tanto, el trabajo no es algo malo. Dios nos diseñó para trabajar. Y nosotros lo podemos ver, sobre todo personas que trabajamos en oficina, nuestro cuerpo se va atrofiando. En cambio, una persona que trabaja en la obra, que trabaja con su cuerpo, desarrolla músculos de forma natural y están fuertes, están firmes. Y uno que trabaja en la oficina, empiezan a salir las de refacción, empiezas a dolerte las rodillas. ¿Sí? El trabajo, Dios nos diseñó para trabajar. Lo que hizo el pecado fue que el trabajo fuera difícil, fuera trabajoso. ¿Qué otro placer Dios nos ha dado? El alimentarnos. Ya hablaba de las papilas gustativas. Sin embargo, ¿cuál es la distorsión del alimentarnos, de disfrutar los alimentos? Es la gula, el exceso de comer. Y del tema que estamos hablando principalmente, Dios diseñó el placer sexual dentro del marco matrimonial. ¿Y cuál es la distorsión de esto? La lujuria, el adulterio, la fornicación. Entonces, nosotros no podemos juzgar un placer como pecaminoso. La distorsión de ese placer o el uso indebido que Dios ha establecido que no se le debe dar es cuando se vuelve pecaminoso. Entonces, comer y disfrutar un pan no es pecado. Quizás sea pecado comerte 20, 30 piezas de pan. ¿Sí? Entonces, la codicia. Nosotros sabemos que la codicia es pecado, pero Dios nos provee lo que necesitamos y a unas personas les da más abundantemente. Y eso no es codicia. La codicia es cuando queremos más de lo que tenemos y nos frustramos por no tenerlo y nos llenamos de coraje hacia la otra persona. De hecho, hay investigaciones donde, ahí les puse una imagen donde dice, ¿ser generoso te hace más feliz? Y la respuesta es que sí. Se han hecho investigaciones neurocientíficas y han encontrado que las personas que son generosas o les gusta compartir lo poco que tienen o lo mucho que tienen, según Dios les ha provisto, genera un placer y una satisfacción que trae felicidad. Entonces, con esto terminamos la introducción sobre este tema.